Teniendo en cuenta que la psicobiología y las sustancias psicoactivas son un tema muy extenso, aquí trataremos puntualmente los siguientes. Primero, ¿qué es la psicobiología? La psicobiología, como el resto de disciplinas psicológicas, estudia la conducta humana, definiendo esta como la propiedad biológica que nos permite establecer una relación activa y adaptativa con el medio ambiente, y por tanto modelada por la evolución. Por ello, el objetivo de la psicobiología es poner de manifiesto cuáles son los procesos y sistemas biológicos involucrados en el comportamiento humano. Segundo, ¿qué son sustancias psicoactivas? Son sustancias químicas cuyo consumo puede producir dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central y que dan como resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona. Tercero, factores que inciden en el consumo abusivo de drogas. Hay tantas razones para el consumo de drogas como drogas hay. Algunos factores clave que llevan al consumo de drogas son: 1. La disponibilidad de las drogas. 2. El estrés que conduce a la adicción. 3. El abuso físico o sexual a una edad temprana. 4. Ser testigo de violencia. 5. Presión de los compañeros de grupo. Cuarto, explicación desde la psicobiología y complejidad del comportamiento adictivo. Existe una inmensa diferencia entre la dependencia, en el sentido de necesidad psicológica de tener una sustancia, y la adicción, en su sentido pleno. Es el hecho de que para un sujeto en un momento dado, dicha sustancia se convierte en el centro de su existencia. En la dependencia fisiológica vamos a tener el mismo tipo de dependencia que la de un diabético con respecto a la insulina, o la que podemos tener todos con respecto a la comida, al agua, etc. Es decir, una forma de dependencia muy fuerte fisiológicamente, pero psicológicamente neutra. Lo que al principio era un encuentro como un flechazo entre una persona, un contexto y un producto, es ahora simplemente entre dicha sustancia y el cuerpo del individuo. La instauración de un proceso biológico de dependencia. Quinto, ejemplo de intervención desde la psicología. Existen variadas intervenciones psicoterapéuticas fundamentadas científicamente. Para este caso explicaremos la terapia grupal, que es un dispositivo utilizado para promover un espacio en donde diferentes historias crean vínculos de identificación, facilitando así una comprensión más objetiva de la problemática en la que se vive. El conflicto emocional adquiere nueva cara y se encuentra en lo específico de lo general, que resulta por sus grandes aspectos generales en los conflictos comunes y lo específico en cómo afecta a cada sujeto. Comprender este aspecto marca una pauta y el conocimiento del conflicto personal. La temática es abierta, dando pauta a los emergentes cotidianos, es decir, a las adversidades actuales no resueltas y a aquellas que acontecieron en un pasado y no han sido correctamente resueltas, que al paso del tiempo cobran fuerza, limitando el panorama actual de quien lo vive, dando como resultado frustración y miedos actuales. Los temas a abordar son de índole común y las herramientas a la mano para la resolución son múltiples y de sencilla aplicación en su práctica. La aceptación y apoyo que brinda un grupo es importantísima, pues ser escuchado brinda un espacio único y propio para la catarsis, que es la liberación del alma a través de la palabra. Se aleja así del aislamiento y la soledad que provoca el poco entendimiento de lo vivido, obteniendo un grupo en donde se promueve la comprensión y la escucha atenta de lo que el hablante nos quiere decir. La confidencialidad y confianza son características indispensables en la terapia grupal, dando así dos facultades más que se agregan a la virtuosidad de dicha herramienta terapéutica. Los grupos son de género, femenino o masculino, e integrados por menos de 8 personas, lo que brinda un espacio óptimo en el lapso de 2 horas de trabajo, que es la duración de la sesión, creando un clima de cordialidad, confianza y comodidad. Al final se atiende caso por caso y se da una orientación que facilita elementos de resignificación en cada conflicto. El suicidio abarca, hablamos de tres puntos o pasos indispensables, como es la ideación suicida,
que son las ideas y deseos suicidas que se tiene de la persona. Los intentos de suicidio pues son las conductas que se realizan o intentan realizar sin ocasionarse pues obviamente la muerte, ¿no? Y los suicidios consumados, que son pues el hecho de ya consumarse la muerte y completar con perder la vida. En cualquiera de los casos el suicidio pues es un proceso en que lleva unas fases, ¿no? Como lo es la ideación, como decía, ideación, el deseo suicida, la planeación, el planear quitarse la muerte, el intento y el suicidio como tal ya en su etapa final. Las conductas autodestructivas básicamente no se realizan con el fin explícito o concreto de provocar la destrucción del sujeto mismo de una manera directa, sino más bien son aquellas conductas que se realizan de una manera intencional, ¿no? Para conseguir un fin en concreto diferente de lo que lleva, pues, o lo que lleva a una alta probabilidad de provocar un daño al sujeto que lo realiza, es decir, en la misma persona que se está autoinfligiendo los daños. A nivel neurobiológico, las bases neurobiológicas del suicidio se han esclarecido del todo, aunque se han enfocado particularmente hacia la disfunción del sistema serotoninérgico, ¿no? Que pues básicamente habla de la serotonina. En relación con el suicidio, pues el contenido de lo que hablamos de la serotonina, también la dopamina y la noradrenalina, que pues es en el líquido cefalorraquídeo. También encontramos en el hipocampo, que se ha implicado pues en la cognición y es una estructura que participa en el estrés, ¿no? Es un factor indispensable del suicidio, es para tenerlo también en cuenta. Funciones de las sustancias que como les comenté y estructuras cerebrales, hablamos de la dopamina que básicamente trata de la cognición, el humor y la motivación. La serotonina, hablamos de los estados depresivos, la emoción, la ansiedad y la agresión. Y la noradrenalina, que es básicamente a la depresión y el estrés. La corteza prefrontal desempeña un papel fundamental en la regulación del estado anímico, ¿no? Y pues se le ha implicado tanto en la fisiopatología de los trastornos afectivos como en el suicidio directamente, ¿no? Por medio de los estudios con tomografía por emisión de positrones, se determinó que en los sujetos con intento de suicidio existe una hipofuncionalidad de la corteza prefrontal ventromedial, ¿no? Lo cual se ha asociado con la impulsividad y la planeación para intentar suicidarse, como lo hablamos inicialmente. Es relevante el hecho de que el daño cortical prefrontal conduce a la desinhibición conductual e incremento de la impulsibilidad. Y los estudios de la tomografía por emisión de positrones han indicado una hipofuncionalidad que, pues, en la región de la corteza cerebral y una alteración de la respuesta serotonérgica, que es directamente proporcional al grado de la letalidad del intento suicida, demencia frontotemporal, ¿no? Y la amígdala cumpliría también un papel específico en el suicidio, dado que pues esta región es crítica en la integración de la ansiedad y la agresión. Además de que pues estas guías guían la respuesta apropiada que deben emitirse bajo las situaciones de peligro. Entonces cumplen un papel importante. El núcleo septal lateral, que pues también ha implicado en las desesperanzas y en las acciones de diversos tratamientos antidepresivos. Entonces es muy importante para tenerlo en cuenta. Entonces puede suponerse que el suicida con antecedentes depresivos participan con alteraciones funcionales de la corteza prefrontal, el hipocampo, el núcleo, el septal lateral y la amígdala. Estrés es una reacción fisiológica del organismo cuando hay en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante. También podemos decir que estrés es el estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al que normalmente se tiene. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Adicionalmente, algunos autores lo indican como que es el conjunto de alteraciones que se producen en un organismo como respuesta física ante determinados estímulos repetitivos. Por ejemplo, cuando hay mucho frío, o miedo, o alegría, o muchísima tristeza. Vamos a revisar cuáles son las secreciones neurobioquímicas en el estrés.
Si percibimos estímulos negativos o adversos, nuestro organismo se prepara para dar una respuesta ante la emoción negativa que desencadena el estímulo. Y sabemos que todas las emociones inducen a una conducta de respuesta y que para ello el organismo secreta unas sustancias inductoras de esta conducta. Estas sustancias endocrinas que son neurohormonas y neurotransmisores y son secretadas por las glándulas suprarrenales, por el hipotálamo en el cerebro o por las neuronas cerebrales, respectivamente. Todos hemos oído hablar de adrenalina y la noradrenalina como sustancias neurotransmisoras, o el cortisol como neurohormona, o de los estrógenos o la testosterona como hormona también. Esta última específicamente se conocen porque son propias de la sexualidad. Por su parte, la adrenalina y noradrenalina son las secreciones endocrinas relacionadas con la ira, porque la adrenalina afecta el metabolismo de la glucosa, que es la que hace que los músculos estén disponibles para el ataque, y aumenta asimismo la presión sanguínea. Y la noradrenalina es secretada por el cerebro, en el hipotálamo, como neurotransmisor que actúa en las situaciones estresantes. Según Neil Carson, un psicólogo científico, probablemente la liberación cerebral de noradrenalina se debe a la activación de una vía que va desde el núcleo central de la amígdala o núcleo del sistema límbico o de las emociones a las regiones del tronco encefálico que secretan esta hormona. La otra hormona relacionada es el cortisol, que es un esteroide secretado por las glándulas suprarrenales, que son las que van arriba de los riñones. Se trata de un glucocorticoide que ejerce importantes efectos sobre el metabolismo de la glucosa porque ayuda a degradar las proteínas y convertirlas rápidamente en glucosa para que haya importantes fuentes de energía que aumentan el flujo sanguíneo y estimulan la capacidad de respuesta. Los glucocorticoides nos ayudan a disponernos a una respuesta certera ante una situación de estrés, nos ayudan a sobrevivir. Es decir, que tenemos preparación mental con la noradrenalina y otra neuromuscular con el cortisol y los glucocorticoides, que nos hacen pues estar más fuertes tanto mental como muscularmente para una acción de huida. Adicionalmente están todos los sistemas dopaminérgicos, que son los que están involucrados en la producción y transporte de la dopamina, que es la que participa en la liberación de hormonas relacionadas con la felicidad, el apetito, la memorización y el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Asimismo, afecta el movimiento muscular y ayudan al metabolismo corporal. Esta hormona trabaja con las neuronas dopaminérgicas, que regulan los movimientos, comportamiento emocional, todo lo que es conciencia, cognición y aspectos que ayudan a manejar el estrés, como ya lo mencioné. La ansiedad. ¿Pero qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción normal. Es básicamente un mecanismo de defensa que todos poseemos y es posible que todos hayamos experimentado sus síntomas alguna vez. Por ejemplo, al tomar una decisión importante o presentar un examen. Se activa cuando nos encontramos en una situación de peligro, siendo una respuesta adaptativa. Su función es mantenernos alerta para intervenir eficientemente frente a los riesgos y minimizar las consecuencias. Sin embargo, en algunos casos, este mecanismo se altera, funcionando de forma incorrecta y afectando así la salud. Y la ansiedad puede ser conceptualizada como un estado negativo con tres componentes: uno fisiológico, la hipervigilancia, otro afectivo, el miedo, y otro cognitivo, la indefensión, siendo esta una de las enfermedades mentales más frecuentes en la actualidad. Las principales alteraciones neuroendocrinas observadas en los sujetos con el trastorno por estrés postraumático son un incremento de la activación simpática y de la hormona liberadora de la corticotropina, con una reducción del cortisol debido a una hipersensibilidad del feedback negativo en el eje hipotálamo pituitario adrenal. Se ha propuesto la posibilidad
de que las diferencias sexuales en los trastornos psicopatológicos pueden estar relacionados con las diferencias entre sexos en los sistemas de neurotransmisores y neuropéptidos, destacando, entre otros, los opiáceos, la oxitocina, la vasopresina y la hormona liberadora de la corticotropina. Se ha demostrado que estas áreas cerebrales son sexualmente dimórficas en su estructura. Mientras que la amígdala es mayor en los hombres que en las mujeres, el hipocampo es mayor en las mujeres que en los hombres. Se ha comprobado además que la amígdala y el hipocampo reaccionan al ambiente de forma diferente en cada sexo. Por lo que respecta a la neuroanatomía, la amígdala y el hipocampo están muy implicados en las emociones y en la respuesta a estrés. Los trastornos de ansiedad suelen estar asociados a situaciones estresantes o amenazantes y están, por lo tanto, muy influenciados por las hormonas del eje hipotalámico pituitario adrenal. La progesterona puede tener un papel importante en las diferencias sexuales de los trastornos de ansiedad. Esta hormona y sus metabolitos incrementan la sensibilidad del receptor GABA-A, elemento clave para reducir la respuesta de ansiedad en el cerebro. El estradiol, sobre numerosos sistemas neuroquímicos tales como el GABA, en los núcleos amigdalinos y los sistemas dopaminérgicos, serotoninérgicos, adrenérgicos y colinérgicos del prosencéfalo, y sobre los comportamientos asociados a estos neurotransmisores. La oxitocina reduce el temor, el dolor y la respuesta a estrés, potencializando al mismo tiempo los componentes de crianza, sexual y social. La vasopresina puede provocar una respuesta del eje hipotálamo pituitario adrenal al estrés mayor en los hombres que en las mujeres. Las mujeres adultas entre la pubertad y la menopausia presentan una respuesta del eje hipotalámico pituitario adrenal menor que en los hombres de la misma edad y después de la menopausia y durante la fase luteínica del ciclo menstrual. Los niveles de cortisol en respuesta al estrés se incrementan acercándose a los niveles de los hombres. Una posibilidad de conciliación entre la evidente resistencia femenina a los efectos neurobiológicos del estrés y la mayor prevalencia de los trastornos de ansiedad en las mujeres es considerar que las modificaciones neurobiológicas inducidas por el estrés en los hombres son adaptativas, lo que posiblemente vendría a prevenir la aparición de estos trastornos. Numerosos estudios han demostrado que la activación del eje hipotalámico pituitario adrenal en respuesta al estrés es un rasgo sexualmente divergente, tanto en animales experimentales como en seres humanos. Muchas gracias.